Desde que pertenezco a la comunidad de críticos en YouTube, me he topado en varias ocasiones a pendejos, que dicen que en una crítica no se puede dar una opinión, que una crítica tiene que ser objetiva siempre, y que si das tu opinión en una, el video deja de ser una crítica. Incluso, me han hecho videos en YouTube, donde me critican por el hecho de que daba mi opinión en estas mismas. Sí, está poniendo en medio de esta supuesta crítica, su opinión de por medio, más contenido innecesario para alargar el video de manera exagerada, y lo digo porque decir tu opinión de por medio en una crítica es bastante subjetivo, a diferencia de la crítica, donde no te basas en gustos personales. Lo que dice este cabrón, es que una crítica es objetiva. Es decir, que no puedes dar tu opinión, ya que eso sería subjetividad. Y yo me pregunto, ¿de qué parte del culo te sacaste esa información? Es decir, este pendejo no es el único que piensa que una crítica no puede ser subjetiva. Hay un montón de creadores que tienen este pensamiento, y se la pasan diciendo esta mamada. Primero lo primero, dices que vas a dar tu opinión personal, cuando en el título dice que es una crítica. Amigo, no sé si sabías que una crítica y una opinión no son lo mismo, y ya he visto muchas personas confundiéndose en eso. Una opinión es algo subjetivo, y una crítica es algo más objetivo. Si quieres saber más diferencias que tienen, puedes buscarlo en Google o verte un video. Ni siquiera te sabes las diferencias entre crítica y opinión, por eso dices que se informe en otros sitios. Por si fuera poco, ni siquiera tienes razón en esto. Una crítica no necesariamente tiene que ser objetiva. Toma como ejemplo la crítica social, donde se suelen dar opiniones respecto a determinado grupo de personas. ¿Oyeron? Colocar tus emociones o guiarte a través de ellas para hacer una crítica es un error de muchos a la hora de hacer este formato, y claramente utilizan esto para enmascarar sus verdaderas opiniones, diciendo que es una crítica, y para mí eso es ridículo. El hecho de esconderte tras el típico "es una opinión" no hace más que recalcar el hecho de que no sabes qué es una crítica. Es irónico que le digas a otras personas que no saben lo que es una crítica, cuando tú tampoco sabes en qué consiste una. Lo digo porque si lo supieras, sabrías perfectamente que en una crítica sí se pueden poner tus opiniones. A fin de cuentas, la crítica consiste en señalar algo, da igual si eres objetivo o no. Hoy he venido a hacer una crítica, ojo, una crítica, no una opinión como los otros vídeos de mi canal, lo que significa que intentaré ser lo más objetivo posible. Oh shit, here we go again. Dices que harás una crítica, y que por ende serás objetivo. Sin embargo, como ya he dicho muchas veces, el hacer una crítica, no significa ser objetivo. Puedes hacer una crítica sin que sea objetiva, y eso no significa que sea más, o menos crítica. Lo que me da risa, es que en tu pestaña de comunidad, dices que tu crítica será buena, por el hecho de ser objetiva. Como si una crítica que no es objetiva fuera mala, por el simple hecho de no serla. Por cierto, una crítica científica, sí puede llevar opiniones. Bien, supongo que ya entendieron mi punto. En esta comunidad se encuentran muchos creadores, que dicen esta tontería. Ay, quiero pene. Ay, quiero pene. Ay, quiero pene. Quiero pene. Qué rico. De hecho, me frustra completamente saber que la palabra de estos simios tiene un gran peso en la comunidad, puesto que ellos son los que se dedican a distorsionar los significados, y por eso mucha gente está confusa. No sé quién fue el pendejo que se inventó la mamada de que una crítica debe de ser objetiva, pero gracias a eso, muchas personas repiten esta tontería como loros. Pero no se preocupen, aquí está el mejor canal del mundo mundial, para explicarles esto verdaderamente. Muchas personas dicen que una crítica no puede ser subjetiva, debido a que si lo es, se convierte en una opinión, y no en una crítica. Sin embargo, siguen siendo cosas muy diferentes. Una opinión, es cuando expones un pensamiento personal de manera general. Ejemplo, decir que te gusta la pizza con piña. La opinión dialéctica, es cuando aportas una opinión, y profundizas en ella, explicando por qué piensas eso, y argumentando por qué tienes la razón bajo tu punto de vista, en comparación con otras opiniones. Por otro lado, la crítica consiste en el señalamiento. Es decir, tienes que analizar lo que vayas a criticar, y señalar lo que te parezca bueno, o lo que te parezca negativo. Existen varios tipos de crítica, entre ellas la constructiva.
donde se señalan ciertos errores que el usuario comete, y se busca que éste mejore. Como también la crítica destructiva, donde solamente se señalan los puntos negativos. Básicamente la crítica consiste en señalar. No importa si das argumentos del por qué señalas algo, o simplemente lo señalas sin más, sigue considerándose crítica. Esto según la Real Academia Española, y demás fuentes confiables. Después de todo existen muchos tipos de crítica como ya dije, y no siempre dan argumentos del cómo alguien puede mejorar. A veces simplemente señalan sus defectos. Un ejemplo de crítica sin fundamentos, es cuando, por ejemplo, tu tía te señala el hecho de que tienes 20 años y no has conseguido novia. Les vuelvo a aclarar, la crítica consiste en señalar. Es decisión tuya si quieres ayudar al usuario, o por otro lado simplemente joder. De todos modos, el señalamiento hacia las cualidades de un individuo, es una crítica. Aquí les va otro ejemplo. Cuando pruebas una pizza con piña, y dices que tiene un sabor dulce y salado, cosa que no combina y te sabe mal. O también, cuando dices esto mismo, y das propuestas para que hagan una pizza con un mejor sabor. Son críticas. Bien, ya aclarado que una crítica consiste en señalar algo, de verdad, me gustaría saber, ¿de dónde vergas se saca la gente, que una crítica no puede contener opiniones? La poca objetividad que tiene este tipo es increíble, ya que dice que gracias a Bobbycraft él ha mejorado, lo cual es algo subjetivo, ya que como dije en una crítica la objetividad es lo que importa, y acá solo se anda refiriendo a él mismo, como una opinión. Decir que es una persona muy atenta a su comunidad es innecesario, ya que es una crítica y la crítica tiene que ser objetiva, una crítica y la crítica tiene que ser objetiva, y la crítica tiene que ser objetiva. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Ni siquiera sabes en qué consiste una crítica, y vienes a señalar a otros creadores por cómo se toman este formato. Una crítica puede ser tanto objetiva como subjetiva, no hay ninguna pauta que asegure que solamente debe ser objetiva, eso te lo sacas de tus pinches huevos. Recuerda que crítica y opinión siguen siendo cosas muy diferentes, por lo que, aunque en una crítica des algunas opiniones, eso no convierte tu crítica en una opinión. Puedes señalar algunas cosas, que bajo tu punto de vista pueden mejorar, y a pesar de que sea subjetividad, sigue siendo una jodida crítica. En resumen, puedes señalar los defectos de alguien aplicando tu opinión, y eso no significa que por eso deje de ser una crítica. No sería una crítica objetiva, pero a fin de cuentas, sigue siendo una. La verdad me da mucho asco ver cómo estos creadores, se la pasan corrigiendo a otros, porque supuestamente no saben lo que es una crítica. Cuando estos idiotas, genuinamente creen, que una crítica solo puede ser objetiva. Simios imbéciles. Y como ya dije, estos cabrones se dedican a corregir a otros, cuando los que están equivocados son ellos. También se podría decir que su opinión siempre va de por medio en el video que hace. Claro, eso es porque, en una crítica, sí se pueden poner tus opiniones. Y como ya dije, crítica y opinión no son lo mismo, por lo que puedo hacer una crítica subjetiva, y no por eso se convierte en una opinión. Por si fuera poco, durante la mitad de tu jodido video, te la pasas diciendo que mi publicación sobre Juan Pablo Hollman no es una crítica, por el simple hecho de que di mi opinión. Sin embargo, te puedo asegurar, que ese video, sí es una crítica. Puesto que, no solo separé mi opinión de la crítica, no puse mi opinión de por medio como tú dices. Sino que, en ese video me dedico a señalar varios errores que el usuario comete, uno de ellos es que, por ejemplo, su chiste era repetitivo. Otra cosa, es que se da un mal significado de crítica, pensando que es una opinión, cuando es lo contrario totalmente. Una crítica es analizar objetivamente a un canal, no decir una pinche mamada como que la crítica es una opinión. Curioso que me vengas a decir que no sé en qué consiste una crítica, cuando tú, me estás diciendo que una crítica consiste en analizar objetivamente algo. Una crítica es analizar objetivamente a un canal. Una crítica es analizar objetivamente a un canal. Si eso fuera cierto, entonces sería un pinche análisis, no una crítica. La crítica consiste en señalar. Si señalas algún punto, con la intención de hacer que mejore, o simplemente hacer notar que es incorrecto, es una crítica. Joder, puto video de mierda que te aventaste, con todo el respeto que se merece un animal como tú.
Estás todo desinformado, y lo peor de todo, es que en los comentarios hay gente apoyándote, sin tener idea de lo que dices. En fin, espero que después de este video, estos pendejos dejen de creer que una crítica no puede ser subjetiva. Ya que si lo siguen pensando, creeré que son estúpidos. Aunque bueno, de todos modos ya tengo esa imagen de ellos. También, recuerden que para ser crítico, no necesariamente tienes que ser objetivo. En pantalla les estaré dejando algunos canales que son críticos, y a pesar de que a veces no sean objetivos, un crítico es aquel que hace valoraciones para que el usuario mejore, mediante señalamientos previos. No sé por qué la gente empezó a creerse que en una crítica necesariamente tienes que ser objetivo. Quién sabe, quizás se confundieron con el salseo, porque en este mismo se tiene que contar la noticia de forma objetiva, para poder informar. Si es así, pinches pendejos. De hecho, creo que soy el primero en desmentir este mito dentro de esta comunidad. En el mundo de los tontos el cuerdo es rey, y es por eso que yo estoy por encima de estas basuras. En resumen sí, en una crítica sí puedes dar opiniones. Y si no estás de acuerdo, te espero en el parque que está a un lado del Oxxo, Ciudad Juárez. Recomendable llevar navaja.